Vamos a considerar, hermanos, algo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las cosas que nos agobian, de las cosas que nos ponen ansiosos y cómo pasar de un estado de ansiedad, de un estado de problema mental, de que nos agobia, de que nos pone de mal humor, de que nos pone incluso con pensamientos fatalistas y todo eso, cómo pasar de ese estado a disfrutar la paz de Cristo. Si usted no estuvo la semana pasada, pues mire, puede ver el mensaje en la página de la iglesia, en el internet, en el Facebook. Yo pongo, después que el pastor Andrés ya me edita los mensajes, los ponemos solamente el mensaje para que usted lo vea, lo recomiende, lo pueda compartir también a otras personas. Como digo, hablábamos de eso, que es tan importante el hecho de pasar de la ansiedad, de ese estado que no nos deja tranquilos, que no nos deja dormir incluso. Hablábamos de que nos vamos a dormir con una mochila puesta en el hombro y no la podemos sacar porque no nos deja. Pero lo más lindo de todo, que el Señor pues tiene un consejo para cómo hacer en el día de hoy, qué hacer para ocupar la mente de otra manera y no tener que vivir con eso que nos quita incluso la paz con el Señor, nos quita la comunión con Dios. Amén. Así que vamos a leer la Escritura en este momento. Vamos a buscar en Filipenses. Estábamos viendo la semana pasada Filipenses 4 Filipenses 4 del verso 4 en adelante. Hoy vamos a ver el 8 y el 9. Eso vamos a ver ahora. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, a causa del consejo que les da anteriormente, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El Señor siempre añade a su palabra la porción que cada uno de nosotros necesitamos de acuerdo a cómo sea nuestra actitud para recibir la palabra. Amén. Así que saque todo pensamiento. Hay una escritura que quiero compartir antes de empezar, que tiene mucho que ver con esto. En Santiago capítulo 1, versículo 21, antes de entrar al tema, hay algo bien importante como para la actitud que tenemos que tener aquí en este momento. Dice así la Escritura en Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual tiene la capacidad de salvar vuestras almas. Amén. Fíjese bien en ese detalle. Dice dos cosas aquí. ¿Qué actitud nosotros tenemos que tener para ponernos a escuchar un mensaje? Sea aquí, sea cuando nos disponemos en casa a ver la repetición del mensaje o algo que no hemos visto. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Porque el consejo de lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, el verso 8, dice que nosotros tenemos que pensar en todo ese grupo de cosas, todas esas cosas que nos dice. En esto pensad, dice. O sea, hay un consejo de qué pensar, pero hay un problema con eso, que nuestra mente siempre está activa, no para. Y aquí la Escritura dice dos cosas bien importantes.
para nosotros poder aprovechar y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que la palabra del Señor es espíritu y vida, venga a impactar nuestras vidas, a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dos cosas principales. Primero, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Pastor, pero somos cristianos. Pero por algo lo dice la palabra. Porque es algo que se nos cruza involuntariamente muchas veces. Pero se nos cruza y nos impide. Si hay malicia, si hay abundancia de malicia o inmundicia, o sea, hay cosas que no son, inmundo quiere decir no santo. Inmundo quiere decir, la palabra mundo en latín quiere decir limpio, limpio. Y inmundo quiere decir no limpio. Entonces, cosas que no son limpias, que no son de Dios, que pueden ser incluso cosas rutinarias, que pueden ser cosas en algún momento adecuado, pueden ser cosas normales, el trabajo, el afán, la casa, qué vamos a almorzar, qué esto, qué lo otro, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que hay que desecharlas. Y luego el segundo elemento es recibir con mansedumbre. La palabra mansedumbre, hay un sinónimo ahí en el original que es humildad. Tú sabes que para ser enseñable, lo primero que necesitamos es ser humildes. Porque hay personas que dicen, sí, ya había escuchado ese mensaje. Esa escritura, mira, la leí el otro día, sí. O sea, como no me hables que ya me lo sé. Pero tú sabes que la palabra es viva y lo que te habló ayer te puede estar hablando algo, ahondando el tema y dándote una revelación. Pero si tú no eres lo suficientemente humilde, no vas a recibir absolutamente nada. Así de simple. Así que, dicho esto, vamos a comenzar el mensaje. Amén. Entonces, desechar todo lo que nos sirve y estar disponible, atento, humildemente. No importa quién esté aquí adelante, humildemente, porque la palabra del Señor está siendo expuesta. Y la palabra del Señor es la que tiene vida y la que nos da la gracia y lo necesario que vinimos a buscar en este día. Amén. Hay una conexión directa, por algo el apóstol está diciendo, en esto pensad, y luego dice, haced. Hay una conexión muy directa entre lo que nosotros pensamos y nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos. Está muy ligado, los expertos lo dicen, y bueno, la palabra aquí lo dice clarito. Pensad en esto y luego haced. O sea, lo que vamos a pensar muchas veces determina lo que vamos a hacer. Ahora, yo saqué algo del Google, varios comentarios acerca de lo que pensamos, cuántas veces pensamos en el día, de los científicos, ¿no? Les voy a leer algo textual de lo que saqué. Dice que estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener alrededor de 60,000 o más pensamientos al día. Si tú divides, vamos a ver que no estamos parados nunca. O sea, si divides un pensamiento con otro y sacas la cuenta. Si nos paramos un momento y reflexionamos sobre ellos, nos daremos cuenta que varias cosas, la mayoría, se repiten. O sea, son pensamientos recurrentes, sobre todo cuando no podemos dormir, ¿cierto? Gran parte de ellas son negativas y además muchas se refieren a hechos pasados que a veces como decimos, nos encebolla el hígado, o sea, nos trae a la memoria la amargura que pasamos, la trae de vuelta. Lo que está aquí se somatiza y el cuerpo lo recibe, ¿cierto? No estoy dando ni pretendo dar ninguna clase como experto en esto, simplemente es lo que he leído y mi experiencia personal. Amén.
Entonces, la cuestión es que lo queramos o no, tal y como dicen los expertos, estos influyen en nuestro estado emocional. Lo que piensas es lo que te está pasando, ¿no? Es como nos sentimos y al final pueden determinar nuestro comportamiento. Eso es muy importante entonces. La Escritura dice que se levantan imaginaciones, imagínate, imaginaciones, incluso cosas en contra directo de la palabra del Señor a nosotros. Nosotros podemos estar pensando, creyendo una cosa, pero de repente vienen pensamientos que nos atacan. Entonces es muy importante lo que el apóstol Pablo, inspirado, sabiendo el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, todas estas cosas, porque Dios nos hizo. Entonces el apóstol Pablo recomienda lo que debemos pensar. Tenemos también que ubicarnos en el sentido de que en ese tiempo, por algo nos está dando una recomendación en lo que pensemos, porque en ese tiempo no teníamos la Biblia como la tenemos hoy. Y lo poco que estaba escrito hasta esa fecha no estaba en todas partes ni en todas las librerías. Y por último, no todos sabían leer. Entonces era bien difícil en ese momento. Solamente era pura revelación de Dios en los apóstoles para predicar y para poner el fundamento de lo que hoy nosotros todos creemos, ¿no es así? Por eso dice que los apóstoles eran el fundamento. Y el fundamento, como ya lo sabemos y lo repetimos una vez más, se pone una sola vez en un edificio, así que ya no hay más necesidad de apóstoles. Entonces, dice claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, que amable quiere decir digno de amar. No es que sea amable, o sea, que amable el caballero que me cedió el asiento. No está hablando de amabilidad, está hablando de amable, able to be loved, o sea, disponible para ser amado, eso. Todo lo que sea digno de amar, todo lo que es de buen nombre, o sea, lo que merece la pena, de buen reporte, en esto pensad. Entonces después termina en el verso 9, dice, si hacemos lo que Él hizo, que lo imitemos a Él en todo lo que Él hizo. Por eso ellos eran cartas abiertas, ellos eran la Biblia andando porque no había Biblia. Entonces Pablo les dice claramente en el verso 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Porque no había una Biblia para decirle, mira, ahí está, léete esto y hazlo. Simplemente ustedes me vieron, ustedes han visto cómo yo he actuado, que yo no me he quejado, decía, o sea, me dieron azote, esto, el otro, dejé todo lo que tenía, no me importa y lo tengo por basura. O sea, hagan lo mismo, hagan lo mismo. En otras palabras, dice, lo que aprendiste, recibiste y oísteis y visteis en mí. Qué importante porque muchas personas decimos, bueno, léete esto y te va a servir. Pero no te fijes en mí porque no soy un muy buen ejemplo. Pero no, aquí ellos eran, la Biblia se estaba escribiendo en ellos en ese momento y ellos eran el ejemplo. Por eso dice al final, si ustedes hacen todo lo que lo que les dije que pensaran y lo que les estoy diciendo con respecto a mi persona como un modelo a seguir, esto hagan. Y ahora viene lo siguiente. Decíamos la semana pasada que si nosotros no estamos afanosos, sino que le entregamos todas nuestras cargas al Señor, nuestro afán y todo eso, y oramos y hablábamos de la manera que hay que orar y todo eso, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos para que no se disparen
en Cristo Jesús. Pero ahora es diferente porque está diciendo que no es la paz que viene solamente, que a veces se va también, por alguna circunstancia, se nos va la paz, alguna preocupación, algún problema, algún pensamiento. Pero aquí está diciendo que el Dios mismo, el Dios de paz, estará con vosotros. O sea, no es que te va a dar la paz, sino que Él, que es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, va a estar contigo si haces todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comienza Él diciendo todo lo verdadero. Eso es relativo a la verdad. Si tú ves bien todo esto, lo que Él dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Bueno, si tú te das cuenta, todos esos adjetivos son como una lista de el carácter o parte del carácter de Dios. También refleja lo que es la palabra del Señor, que hoy la tenemos. Ellos no la tenían, recuerda. Él está diciendo estas cosas porque no estaba la palabra del Señor. Pero nosotros al leer la Escritura vemos todo lo verdadero, porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Esa es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Si ves la Escritura vas a ver que todo lo que está ahí es honesto, es justo, porque habla de la justicia de Dios, es correcto, es puro, porque es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, el Espíritu Santo inspirando a hombres. Luego todo lo que es digno de amar, Dios mismo, digno de amar. Todo lo que es de buen nombre, de buen reporte, todo lo que sirve, lo que vale la pena, todo eso está en la Escritura y es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, comenzó diciendo todo lo verdadero y vamos a dedicar un poquito a eso. Eso es relativo a la verdad. Fíjate una cosa, el mundo dicen los pensadores, opinólogos, que toda verdad, o sea, la verdad es relativa. Relativa quiere decir que allá es de una manera, acá puede ser de otra, allá de otra, o sea, cada uno tiene su verdad. Pero Jesús, o sea, lo vemos y así es como está el mundo actualmente. De hecho, si tú tienes alguna duda, alguna cosa con respecto a la verdad o lo que sea, lo único que te dicen, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Guíate por tu corazón. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor con respecto al corazón? En Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a seguir el corazón? Pero por eso el mundo está como está. Porque siguen su corazón. Y el corazón cada vez está más corrupto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni uno mismo conoce el corazón, porque a veces uno mismo se engaña cuando sigue una corazonada. Y después no era así la cosa. Amén. Entonces, con respecto a la verdad, Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. En el capítulo 14 de Juan dice, yo soy la verdad. O sea, no busquen verdades, no busquen una verdad, que esa verdad te sirve a ti, el otro te sirve a asá, la otra tiene la verdad de esta manera. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, pensar y meditar en la verdad, por eso dice, en esto pensad. O sea, ahí les da una gama de cosas en las cuales pensar, porque es la verdad de Dios. Y meditar en la verdad va a producir algo que te llevará a caminar en la verdad. O sea, si nosotros entendemos que la verdad de Dios es absoluta y que nos guste o no nos guste,
tenemos que andar en esa verdad, nosotros vamos a andar seguros. Fíjate que también extracté algo, que a lo que se presta atención, fíjate bien, por eso lo que les dije en un comienzo, que tuviéramos cuidado, que no se nos fueran los pensamientos por otro lado. ¿Se acuerdan que el pastor Rafael les dice siempre, están aquí? Pastor, pero si están aquí, lo estás viendo. Sí, pero ¿dónde están? Algunos están cocinando, el otro para allá, para acá. No hablemos conmigo ahora. Bueno, yo extracté algo que dice que a lo que se presta atención y se le considera, porque hay cosas que nosotros podemos oír, pero no les prestamos atención. Y menos después las vamos a considerar. O sea, a meditarlas, a tomarlas en cuenta. Si lo hacemos, eso se cree y uno lo asume como una verdad. Entonces es muy importante poner atención y luego, pues naturalmente lo que se cree es lo que se hace. Porque tú no haces algo que tú no crees, ¿cierto? ¿Están aquí? Amén. Para que vea que me acuerdo de ti, pastor. Mi brother. Por lo tanto, entonces, hermanos, si meditas la palabra constantemente, la palabra, por eso dice, en esto pensad. Si la meditamos, vamos a obviar un poquito todos los adjetivos, eso, todo lo justo, lo honesto, etc. Y decimos, bueno, la palabra de Dios. Si nosotros pensamos en la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, naturalmente que nosotros después vamos a actuar en esa palabra, bendito el Señor. Entonces a lo que se le presta atención, si lo meditas en la palabra, vas a creerla y por lo tanto la vas a poner por obra, porque nos cuesta mucho lo que recibimos en la iglesia, decimos que lindo, gloria a Dios, aleluya, amén, pero después la semana es otra cosa, es como que nos ponemos, sacamos la mochila que dejamos allá afuera y la volvemos a poner y nos vamos con todos nuestros pensamientos y todo, y se nos olvida, porque lo que leíamos en Santiago capítulo 1, y lo voy a abordar un poquito algo más que él dice, pero Santiago capítulo 1 versículo 23 vamos a ver. Porque si alguno es oidor solamente de la palabra y no hacedor de ella, y aquí estamos viendo cómo pasar de ser un oidor a ser un hacedor de la palabra, de eso se trata el tema de hoy. Este es semejante al hombre que considera, si no lo hacemos, si solamente somos oidores, considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, qué lindo, gloria a Dios, me gocé, hasta la lloré un poquitito, levanté mis manos, todo con sinceridad, obviamente. Pero cuando se trata de salir de esa puerta, agarramos nuestra mochilita y nos vamos bien cargaditos otra vez. Obviamente que si tenemos abundancia de cosas en la mente, no hay lugar para lo que recibimos hoy. No hay lugar. Y si no hay lugar, naturalmente las palabras se las va a llevar el viento. Entonces, muy importante, muy importante. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y es muy bueno nutrirnos, instruirnos en esa verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, conocer la verdad es conocerlo a Él, al libertador mismo. Pero conocerla no es solamente intelectualmente, sino como decíamos, hacer algo con esa palabra que recibimos. Por eso decía, todas estas cosas, en esto pensad. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, etcétera. Todo eso es la palabra de Dios. No busquemos qué es lo puro, porque no podemos andar en el pensamiento así, a ver, espérate, ¿qué es lo puro? A ver, voy a pensar en algo puro. No podemos porque es algo espontáneo.
Pero si la palabra del Señor mora en nosotros, esa palabra nos va a estar dando un respaldo tremendo cuando vengan pensamientos diferentes a lo que estás creyendo, porque ya la almacenaste, la meditaste, no solamente la oíste, la creíste, la meditas, la lees, la vuelves a leer. Y esa palabra se hace parte de ti y obviamente va a ser tremenda defensa cuando vengan esos pensamientos que quieran anidarse dentro de ti. Naturalmente la palabra del Señor, que es la verdad, y sabemos que una verdad absoluta erradica o quita una verdad relativa, o sea, las verdades que nosotros escuchamos. Fíjate que a veces creemos cosas que son verdad y no eran verdad nada. Claro, hay personas que cometen tonteras o hacen cosas pensando que esa es la verdad y no es la verdad. Le creen a alguien. Hay tanto fraude actualmente a través de internet. Tú lo sabes, o sea, hay mucho fraude. ¿Por qué? Porque las personas ponen su fe en eso y le creen y hasta ponen dinero en eso porque le creyeron. Así la palabra del Señor, cuando tú la crees, en vez de darte un fraude como te lo dan allá afuera, la palabra del Señor te nutre. La palabra del Señor te hace crecer. La palabra del Señor te da seguridad. Y lo más lindo que si hacemos todo eso, el Dios de paz, Dios mismo, va a estar morando en tu corazón. Entonces ya no va a ser una palabra intelectual que tú tienes aquí, sino que Dios mismo está morando en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay un peligro, hermano, en no tomar en cuenta la verdad. Es un peligro tremendo. Oírlo de manera indiferente. No quiero recalcar mucho, pero ya más o menos lo vimos. Que tenemos que tener una actitud correcta ante la verdad. Estamos leyendo y hablando sobre la verdad de Dios. Y esa verdad tiene que hacerse parte de nosotros. Ahora, si tienes la mente llena, hermano, si tienes la mente llena, naturalmente no va a entrar la verdad. Pues estás lleno de preocupaciones, estás lleno de cosas. ¿Te has fijado que a veces te están hablando algo y estás en otra película y te dicen, ¿y qué? Perdón, ¿qué dijiste? No te oí. No, si me oíste, brother, es que andabas en otra parada, o sea, andabas en otro lado. Entonces, entendemos que tenemos que estar claritos cuando nos disponemos a leer en casa, cuando nos disponemos a hablar de las palabras de Dios, a estar en la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que realmente pensamos? Y la Escritura aquí nos va a dar dos grupos bien grandes. En Romanos capítulo 8, verso 5, hay dos formas de pensar bien claras. Pensar con la mente carnal y pensar con la mente espiritual. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene esa facultad de pensar con la mente carnal o con la mente espiritual. El hombre natural allá afuera no tiene otra opción que pensar con la pura mente que tiene, la mente carnal con la cual nació, la cual ha sido bombardeada a través de la vida. Fíjate que no solamente 60,000 veces nosotros aproximadamente pensamos en el día, pero también hay miles de cosas en el día las cuales llegan a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, que vemos la televisión comercial y todo, y así hacen que las personas capten esas ideas para después comprar esos productos. ¿Te das cuenta? Y muchas de las cosas también que oímos son cosas negativas, que si tú las meditas, te las vas a creer y vas a actuar en eso. Amén. Rumores, fake news muchas veces, rumores que andan por ahí. Y si los creemos, vamos a actuar en base a eso, que son mentiras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne, o sea, los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjate bien en esto, aquí vamos a ver algo importantísimo, hermano. Hay dos formas entonces, andar pensando en las cosas de la carne, pensando en las cosas del Espíritu. Pero en el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne. Entonces esa palabra ocuparse de la carne queda como muy etérea, como muy relativa. Ocuparse de la carne, pero ¿cómo si yo tengo que ocuparme también de mí? Tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que ocuparme. Sí, pero no exactamente lo que dice el original. Ponga mucha atención. Dice, el meditar carnalmente. No es ocuparse físicamente de la carne, porque tenemos que abrigarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aseo, tenemos muchas cosas relativas a nuestra vida humana. No es ocuparse de la carne de esa manera, es meditar carnalmente. Porque el meditar carnalmente es muerte. Meditar carnalmente lo que va a provocar es que de meditar carnalmente, después actuamos carnalmente. Cuando nos ponen un pensamiento, algo, una información, llegó una información, vino a nosotros y nosotros empezamos a meditar. Y eso no nos deja en todo el día, incluso a veces hasta en la noche. Son cosas normales a veces, como la cuenta que tengo que pagar, lo que tengo que hacer, hay que arreglar esto, hay que arreglar el otro, hay muchas cosas. Pero la Escritura dice que meditar en eso es irse separando, o sea, está bien darle tiempo a nuestras cosas humanas, naturalmente. Amén. Es natural que tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos personales, familiares, laborales, de todo tipo. Claro que sí, pero cuando nosotros le damos negligencia a las cosas espirituales y le damos prioridad a las cosas humanas, ya entonces van a invadir nuestra mente y no va a haber espacio. Por eso dice, el meditar carnalmente es muerte. Quiere decir separación, porque te vas, hermano. Te separas. Te separas de la comunión con Dios. Te separas de lo espiritual. Te separas de tu esperanza. Incluso cualquier noticia del mundo te puede, tú sabes, hasta doler el estómago. Porque es natural, porque estás enfocado en las cosas solamente naturales, pero si empiezas a darte cuenta que tienes una esperanza, que tú tienes que estar siempre estar hablando esas cosas, meditando estas cosas, porque si no, como seres humanos, se nos olvidan. Y si se nos olvidan, hermano, nos empezamos a separar. Hay personas que se van mucho en un tema humano. Pastor, pero me es lícito. Claro que sí, estudiar todo eso, pero tú no puedes usar todo tu tiempo, toda tu energía en solamente esas cosas. De los 60,000 pensamientos al día, ¿cuántos pensamientos de meditación tú pones en las cosas de Dios? Es una pregunta bien importante, porque ya digo, la Escritura dice meditar carnalmente es muerte. O sea, si sigues meditando, si ocupas todo tu tiempo en eso, porque si ocupas todo tu tiempo en meditar en eso, vas a hacer eso, vas a actuar en eso. Y de Dios, bueno, el domingo, pastor, el domingo ahí nos vemos. ¿Tú me entiendes, hermano? Y esto es mucho más, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Escritura dice, vosotros resistid los firmes en la fe. ¿Pero en cuál fe? Si estás pensando solamente en cosas humanas, si no tienes tiempo para pensar en las cosas de Dios. No, ¿cuántas veces en la semana tú tomas una Biblia y le das calidad de tiempo a leer la palabra de Dios? Eso es, tú sabes, cada uno responde porque estamos frente a la presencia de Dios. Nosotros invocamos el nombre del Señor esta mañana y Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo está aquí.
Entonces estamos ante la presencia de Dios. Entonces el ocuparse de la carne, el meditar carnalmente es muerte. Pero el pensar, meditar espiritualmente es vida. ¿Y qué más? Y es paz. Nos da paz. Si tú empiezas a meditar solamente en los problemas, ¿qué te sucede? Te dan canas, hermano. Se te cae el pelo también. Aquí tenemos un pensador. Es aquí un pensador. Yo también, hermano, lo disfrazo bien. Pero, hermanos, es importante la palabra de Dios, tan importante que el Señor lo dice aquí, que el dedicarse exclusivamente a pensar carnalmente es muerte. Pero pensar o meditar espiritualmente es vida y es paz. Por eso una persona, hermano, que le dedica su tiempo al Señor, mejor dicho, a sí mismo, porque esto es un beneficio no para el Señor, es un beneficio para nosotros. Esta persona va a estar lleno de vida, va a ser una persona alegre, va a ser una persona optimista. No porque le lavaron el cerebro, no, porque él tiene la paz de Cristo en el corazón. El Dios de paz mora con esta persona. Por lo tanto, pasan cosas como el apóstol Pablo, él mismo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. Y estaba preso el brother, imagínate. Estaba preso, estaba pasándolo mal, estaba a punto de que lo llevaran a la muerte, pero él tenía vida y paz. Porque él no pensaba, a ver cómo me quito estas cadenas, cómo hago aquí para engañar al guardia o darle un billetito para que me dé mejor comida. No, él estaba glorificando al Señor, pensando en las cosas del Señor. Por lo tanto, lo que había en él era regocijo, era algo inaudito, algo ilógico en estos días. En medio de tanto problema, tú estar contento. Pastores, que yo cuando no tengo problemas, yo estoy contento. Claro, yo también, pues así quién. Pero cuando hay problemas, no es que te tengas que tú imaginar o setearte, no, ahora tengo que estar contento, ahora sí. Pucha que estoy contento. ¿Tú sabes? No. Es meditar en las cosas de Dios, meditar en la palabra, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. Meditar en la palabra, darle tiempo a la palabra, porque de lo contrario va a estar muy nutrido por fuera, pero muriéndote de hambre espiritualmente. Entonces, sigo leyendo, ahora viene una parte bien importante también. Dice, el verso 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que piensa la carne, la mente carnal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por mucho que trate, una persona no puede, por eso se hacen religiones, porque no tienen comunión directa con Dios, pero tienen una Biblia y empiezan a leerla y empiezan más o menos a filosofar al respecto y hacen una secta, una religión. Pero no van para ningún lado, por eso el Señor les dirá, nunca os conocí. Pero Señor, si andábamos tan bien y mira lo que hicimos. No, si nunca los conocí. Es importante entonces, hermanos, tomar el consejo de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que dentro de estos pensamientos se nos vienen a la mente, hermano, que nos hacen mucho daño. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que pensamos. A veces dentro de todos los pensamientos que nosotros tenemos en el día, que muchos de ellos son preocupaciones, recuerdos, todo lo que dicen los expertos y lo que tu experiencia te dice, a veces pensamos cosas malas. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces estamos orando y nos vienen malos pensamientos. Malos pensamientos. No pensamientitos de distracción, porque también viene distracción. Fíjate que la carne es tan aliada con el enemigo
que la carne misma te dice, oye, acuérdate que tenés que... Está justo cuando viene a orar, te vienen todas las urgencias de todas las cosas que tienes que hacer. Son elementos distractivos, dardos de fuego del enemigo. Entonces muchas de las cosas son malas. Ahora, ¿qué hacer con los pensamientos malos, hermano? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque no todo lo que pensamos es bueno. Muchas cosas son malas, muchas cosas son, como dice la Escritura, altiveces que se levantan en contra de la palabra de Dios. O sea, cosas que son incluso, yo diría, no voy a usar la palabra blasfema, pero son cosas malas, que pueden cruzar tu pensamiento. Imagínate, entre 60,000 pensamientos, ¿cómo no se va a colar uno? El enemigo no te va a poner uno por ahí. Se dice la Escritura que te tira dardos de fuego para que los pienses, para que veas tu condición, pobrecito de ti, como que el Señor te ha olvidado y cosas así. Entonces vamos a ver algo que dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claramente nos da el sentido de que somos seres humanos, o sea, estamos viviendo como seres humanos, aunque somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús, ¿cierto? Tenemos esa naturaleza, la simiente de Cristo en nosotros, por lo tanto ahora tenemos capacidad de pensar de dos maneras. Ya digo, antes las personas son atormentadas por un pensamiento y no tienen recursos para sacarse esos pensamientos. Sin embargo, hoy nosotros podemos decir, yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo a Cristo en mi corazón, puedo pensar de una manera diferente, puedo pensar de acuerdo a las palabras de Dios. Antes para mí eran locura. Lo dice la Escritura que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, dice, aunque andamos en la carne, no militamos, no combatimos según la carne. O sea, no andamos con los mismos argumentos. Por eso nosotros enfatizamos que en una iglesia del Señor, realmente una iglesia del Señor, no pueden haber chismes en la iglesia. No pueden haber conflictos. Pero si los hay. Claro que los hay. Si no, no seríamos seres humanos. Pero ¿qué hacemos con los conflictos? Ese es el tema. Los barremos debajo de la alfombra. Total. En el cielo hay hartos lugares, muchas moradas hay, así que este se va por allá y yo me voy por acá y no nos vemos nunca y chao. No, lo hemos enfatizado, los predicadores de esta iglesia lo hemos enfatizado todos estos días, que eso hay que resolverlo. Tenemos que nosotros amar tanto a Dios como al hermano, como al prójimo. Amén. Que eso no es transable, eso es así y así. Ahora, aunque no militamos según la carne, ¿por qué? Porque las armas de nuestra milicia, está haciendo la analogía de un ejército, ¿cierto? Para que nos demos cuenta, como que todos estamos alineados con el Señor. Ahora, antes peleábamos de una manera, pero ahora no combatimos de la misma manera. Antes resolvíamos los conflictos de una manera, hoy incluso yo conozco a algunos que antes eran guapos, pero guapos de los guapos, con G mayúscula. Y a veces yo veía el que se quedó con el taller, o sea, el que me compró el taller, que fue un discípulo mío del Hogar Renacer, salió del centro de rehabilitación,
Renacer, y yo lo empleé y después fue discípulo mío, etc. Y él mismo me decía, Tony, tú sabes que, porque teníamos, entre paréntesis, teníamos un griego que era el aguijón de nuestra carne, del negocio del lado. Bueno, eso es un tema largo. Pero el tipo nos encebollaba el hígado todos los días, así ya más o menos entiende. Y él me decía, Tony, tú sabes que ya no me sale la guapería que tenía antes. Porque antes, brother, yo agarraba lo que sea y le caía arriba y el tipo bien parado, estuvo preso en New York y todo eso. El tipo era heavy. Tú lo conociste, Marito, Freddy. Patricio también tuvo el gusto de conocerlo. Bueno, la cosa es que él mismo me decía eso. No me sale la guapería. A veces viene un tipo y yo no me sale. Claro, le decía yo. Es que ya tú no puedes pelear de la misma manera. Porque ya no, mira, no le metes miedo a nadie ahora, le decía yo. Porque tú sabes que el lenguaje corporal te delata. Y antes, tú sabes, una persona que te mira así, sales corriendo. Cambio, a lo mejor lo miraba con dulzura y quería pegarle al tipo. La cosa, hermano, es que ya no podemos pelear de la misma manera. Por lo tanto, dice la Escritura, las armas que sí tenemos nosotros, no te equivoques, porque no es que el Señor nos dejó sin armas, pero son mucho más importantes que la guapería que tú tenías antes, son mucho más importantes que los recursos que tenías antes, porque mira lo que hace, dice, porque son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, tú sabes que yo en un comienzo, cuando leía la Escritura, yo pensaba que esto era para pelear, guerrear, hacer guerra espiritual con el diablo. Ahora el Señor me puso, tú sabes que yo tengo armas para combatir al diablo y reprenderlo y hacer esto y el otro. Pero aquí la Escritura nos dice claramente que son fortalezas. Y nosotros, como que el diablo también nos hace desviar la vista del real foco del problema. ¿Dónde está el problema? El problema no es el diablo, porque el diablo no tiene nada que hacer contigo. Tendría que pedirle permiso a Dios para tocarte un cabello. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no tienes que pelear nada, brother. Si ya el Señor peleó, ganó por ti. Ya venció al diablo. Por lo tanto, tú no tienes que andar peleando y destruyendo. Yo destruyo esa fortaleza y le ponen color y tú sabes, gritan. No, si no tienes que hacer eso. Aquí está hablando de otra cosa. Las fortalezas son las que tienes aquí, son cosas mentales que te has ido tú mismo rodeando de esas fortalezas, te has llenado, son pensamientos arraigados que tú tienes que te dicen es que yo soy así, pastor. Es que tienes que cambiar, brother. Porque si tú estás en Cristo, tú tienes que cambiar. No me digas que no, es que pastor, es que tú no sabes, mi padre era así, mi abuelo era así. ¿Y so what? ¿Y qué? ¿Y qué? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nuevo quiere decir que no tiene nada que ver con lo antiguo. Es nuevo. Y ese nuevo tiene que hacer prevalecer y hacer morir esto y las fortalezas que te tienen agobiándote y que te hacen pensar de una manera que el Evangelio, la palabra de Dios no puede entrar a causa de lo que leíamos en Santiago capítulo 1, que tenemos que despojarnos de toda malicia, ¿cierto? Abundancia de malicia, tenemos que sacar todas esas cosas. Pero ¿cómo las hacemos, pastor? Bueno, aquí lo está viendo. ¿Qué hacer con los pensamientos malos, arraigados, esa fortaleza? Pastor, es que yo no puedo dejar de pensar igual. ¿Qué hacer con ello? Bueno, la palabra del Señor nos dice claramente, derríbalos. Derríbalo. Señor, derriba esa no, derríbalo tú. Si el Señor te está diciendo que tú tienes armas, hermano, si tú supieras el arsenal que tú tienes en Cristo Jesús, no andarías amedrentado por el enemigo ni las circunstancias, hermano. Y no estoy hablando aquí positivismo y que yo declaro la palabra. No. Estoy hablando de la palabra del Señor. Lo dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas, diga conmigo, poderosas en Dios.
Poderosas en Dios, bendito el Señor. Y son poderosas en Dios no para neutralizar las fortalezas mentales, a ver si lo he hecho para un lado ese pensamiento, no, para destrucción, destruir todos esos argumentos que están en tu mente, destruir esas cosas que no, es que yo tengo que ser así porque mi papá era así, mi abuelito era así, mi tatarabuelo era así. No, ahora tú te tienes que ir pareciendo cada día más a Cristo Jesús. Y de esa manera, hermano, la Escritura dice, para destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cómo destruyo las fortalezas, pastor? Buena pregunta. Si lees el verso 5 en adelante te vas a dar cuenta que está la respuesta. ¿Qué hacer con la fortaleza? Tienes herramientas, ahora tienes armas de Dios. Esos pensamientos. Hay personas que por un pensamiento, hermano, que ese pensamiento como una bolita de nieve se fue agrandando. Hay personas que están presos ahora mismo en la cárcel porque un pensamiento le hizo engañoso, un pensamiento engañoso, algo mal informado, hizo hacer un crimen a una persona. Yo veía una persona que estaba en la cárcel aquí en San Miguel, que trabajaba, no sé si tú te acuerdas, Patricio, trabajaba en la carpintería. No me acuerdo el sobrenombre que tenía, porque los sobrenombres son bien cómicos, pero bueno. Pero a mí me decían el pastor brother, imagínate, porque se me salía eso de brother y cada vez que predicaba el pastor brother. Pero bueno, este hombre decía que había matado a su esposa por celos. ¿Y tú sabes qué? Los celos eran mentiras. Eran fortalezas que él se fue formando, alimentando pensamientos. Por eso meditar en la mente carnal es muerte, es desgracia, hermano. En cambio, si empiezas a meditar en las cosas de Dios, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, o sea, hay bueno, pastor, pero ¿cómo separo? No, si no tienes que separar nada. Medita en la palabra de Dios, ahí está todo. Entonces, para destrucción de fortaleza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Derribando, aquí dice derribando argumentos. Tiene que ver, claro, hay argumentos que se levantan, esas cosas que trae a la memoria muchas cosas, argumentos, no es que yo soy así, no es que no he podido cambiar, no es que he tratado de cambiar, son argumentos, pero ante la palabra del Señor no son válidos. Pero esa palabra argumento tiene otra acepción en el original y dice imaginaciones. Ahí hay harto, ¿cierto? Derribando imaginaciones. A veces nos imaginamos ciertos eventos, nos imaginamos cierta condición, nos imaginamos de una manera, ¿qué sería si me botan de la pega? Ya veo a mis hijos ahí limpiando vidrio en la Gran Avenida. Claro, se te va a la mente, se te va. Imaginaciones. Y si tú no paras eso, si tú no las derribas en el nombre de Jesús, tú puedes derribarla. Tú puedes parar. El ejemplo típico, el que siempre decimos, yo no puedo impedir que los pajaritos vuelen allá arriba, ¿cierto? Pero sí puedo impedir que hagan un nido aquí en mi cabeza. Entonces van a venir 60,000 pensamientos al día. Imagínate. ¿Cómo yo aguanto esa avalancha? No, simplemente tú te vas a dar cuenta ahora, después de hoy, tú vas a tener más claro de que tú no puedes dejar la mente ahí en neutro. ¿Qué pasa si tú dejas un auto en neutro allá en una subida? ¿Qué sucede? Que no tienes auto ya. Claro, se te va porque lo dejaste en neutro. Y si la mente la dejas en neutro, se va. Aquí la palabra del Señor dice que tú tienes que en esto pensar, no en otra cosa. Tienes que tener cuidado de acordarte a cada rato de cambiar el switch. ¿Para dónde va a pensar? A proponerte en tu corazón, Señor, yo voy a pensar en tu palabra, Señor. Pero ¿cuál palabra si no la lees, brother? Ahí hay otro tema. Tenemos que dedicarnos. Mira, si dedicamos tanto tiempo a las cosas humanas nuestras de esta tierra,
de nuestra familia, lo cual es lícito, pero tenemos que ordenarnos, hermano. No quiero entrar por ahí, pero derribando argumentos, imaginaciones. Hay cosas que nos llevan lejos, hermano. Nos imaginamos, ¿cierto, hermano? Nos imaginamos, imaginaciones. Hay cosas lindas que nos podemos imaginar. Qué rico ahí en Miami. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pero para un poquitito, hay que aterrizar. Hay cosas lindas que nos es lícito imaginar, ¿cierto? Es como adelantarnos un poquitito a ciertos eventos, está bien. Pero cuando esos eventos ya te empiezan a entristecer, a quitar la paz, no son de Dios. Tienes que eliminarlos. Tienes que dejar incluso imaginaciones que a veces tú piensas que alguien te miró mal y, seguramente esta persona, con razón, yo había oído algo que tenía, algo ahí. Entonces te imaginas, puras cosas, imaginaciones. Y nosotros tenemos que andar, hermano, por la verdad. La verdad. La verdad no tiene, digamos, cabida para las imaginaciones, para las especulaciones. Entonces, derribando, tú y yo podemos derribar esas imaginaciones. ¿Te imaginas? Mira, lo escuchamos aquí al lado siempre en las terapias y todo, que claro, la mente se proyecta, ¿cierto? Y empieza a proyectarte, a imaginarte. Y eso se da como ya una recaída. Aunque no has tocado nada, pero ya recaíste. Te fuiste, brother. Te fuiste, claro, ¿por qué? Porque le diste lugar a pensar. Y el pensar empieza a somatizar todo eso y ya tú sabes, tu cuerpo lo registra. Tu mente lo registra y empieza a registrarlo. Y de ahí a hacerlo, hay así un pasito. Entonces el pecado es así. El pecado te proyecta, aunque no, si total es un pensamiento nomás. Y ahí tenemos que tener cuidado lo que vemos, porque eso va a crear imágenes, va a guardarte las imágenes en la tele, en el internet. Cuidado, porque a veces sin que tú quieras te aparecen cosas ahí, dando ahí, ¡pau! Y si te quedas pegado ya tú sabes, porque vas a nutrir cierta área tuya y mía de corrupción, y el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu, leer la palabra, meditar la palabra, hablar la palabra, cantar de la palabra, cosecha vida eterna, bendito el Señor. Entonces, derribando argumentos o imaginaciones y toda altivez que se levanta, son pensamientos atrevidos, dudas que se levantan dentro de ti. Las dudas vienen aquí y te pueden afectar y te pueden sacar de la iglesia. Te pueden sacar, claro, tú empiezas a dudar. Si dudas, habla con alguien. Aquí tenemos ancianos, tienes pastores, tienes personas, tienes líderes para que hables tus dudas. No te quedes con las dudas pensándolas, porque vas a elaborar un argumento que se va a levantar en contra de la palabra y la palabra va a ser infructuosa en tu vida y tú vas a pasar por la iglesia y vas a decir, y cuando te digan, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, si ya fui, estuve un tiempo yendo a la iglesia, pero no pasó nada, no. ¿Por qué? Porque pasaron, intelectualmente oyeron, se hicieron sus propias imaginaciones, se hicieron su propio Dios o su concepto de Dios y no hizo ningún efecto la palabra. Claro, así mismo es, porque dice la Escritura en el sembrador, si tú lo lees bien, de que los afanes y las cosas de este siglo ahogaron la semilla y la semilla se hizo infructuosa, no germinó. O si germinó, porque cayó en tierra, germinó, pero fue ahogada y no pudo crecer. Y así pasa con la palabra. La palabra está siendo sembrada, pero tú mira a ver
Limpia el terreno, brother, limpia alrededor, porque si no te va a ahogar. Limpia de pensamientos, derriba esos pensamientos. Si tienes dudas, ve a la palabra. Si tienes más dudas, pues habla con alguno de los ancianos, con alguno de los pastores, alguno de tus líderes, para que salga de las dudas. Ora junto o busca la oración también. Ora y pidiéndole al Espíritu Santo que te aclare. Y tú vas a ver cómo va a ir derribando. Hay 60,000 cosas que se van a cruzar por ti, ya se están cruzando. Pensamientos de todo tipo. El problema es qué vas a pensar. La Escritura lo dice clarito, en esto pensad. Entonces, hermanos, dice, toda altivez, que son pensamientos, dudas que se levantan contra el conocimiento de Dios, o sea, contra la palabra de Dios. Y dice, y llevando cautivo. ¿Ves que se puede? ¿Ves que se puede? No, pastor, es que yo no puedo quitarme ese pensamiento. Ok. Pero mira lo que dice la palabra. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y una de ellas es que puedes llevar cautivo, tienes la autoridad ahora de meterte ahí en tu mente y llevar esos pensamientos cautivos. Y tú sabes lo que quiere decir cautivo, ¿cierto, Gerardo? ¿Cierto? Tú lo sabes bien. Como ahí, con todo. Como llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Ahora los pensamientos no andan locos en tu mente. Ahora ya no se van a disparar por todos lados. Ahora tú tienes el control porque la palabra del Señor te está diciendo que tú puedes, porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes armas poderosas en Dios para destrucción esa fortaleza y también derribarla y llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, concluyendo. Yo no sé si me pasé del tiempo que más o menos estipulamos, pero yo le dije la semana pasada y me dijeron amén algunos, que recibí ahí vi un post en el Facebook o algo así, de un hermano que decía que muchas personas, o sea, todos nosotros ocupamos horas y horas en internet, en la televisión, en conversar, esto, el otro, y cuando se trata de las cosas del Señor somos muy kosher, muy estrictos. Oh, yo soy estricto. Si no es una hora o es mucho, una hora ya no. No, espera, ¿por qué? Si a veces tenemos, ¿cuánta atención le ponemos a una película y cuánto dura una película? Amén. Dulcemente. Porque yo también estoy hecho del mismo material de ustedes y también me gusta una buena película. También a veces me tengo que, espérate, se me está yendo el avión con el tema del internet porque estoy taca, tiki, taca. Tú sabes, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora tenemos nosotros herramientas que el Señor nos está dando y que con poder que tenemos para que le pongamos atención a todo esto. Que ya no sea una cosita que pasó. 60,000 pensamientos pasaron, no sé qué pensé, pero pensé. Y la palabra del Señor, no, es que no tuve tiempo. Ahora, para terminar entonces, ahora sí que termino, ahora sí. Fíjate que la palabra del Señor que vamos a leer dice que, fíjate, meditar, primero tienes que haber tenido palabra para meditar, obviamente, ¿cierto? Eso lo damos por sentado, ¿ok? Meditar, guardar y hacer. O sea, lo bueno, lo de Dios. Ahora te voy a decir una fórmula que yo la anoté aquí por curiosidad. La fórmula errónea, la que se predica en las grandes multitudes. Creer, declarar, decretar y recibir. ¿Y dónde está la vida cristiana aquí? ¿Te das cuenta? Pero la escritura que vamos a leer está en Josué 1:8, conocido por muchos de ustedes. Dice así la escritura en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que ya está guardado dentro del corazón. Esta palabra, voy a parafrasear, esta palabra de Dios, la palabra de Dios.
sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que en todo tiempo podemos pensar en las cosas del Señor. No tenemos que estar pensando en cosas que nos van a agobiar. Pensemos en las cosas del Señor. Porque eso, acuérdate, nos dan paz. Primero entonces meditarás en él. ¿Para qué? ¿Con qué motivo yo medito las palabras de Dios? Para guardarlas, para que se queden en mí. Si no las medito, si las escuché, las aplaudí, gloria a Dios y todas las cosas que hacemos, pero no las medito después. Por eso yo valoro a las personas que anotan, las personas que traen su Biblia o su tablet o su teléfono. Lo valoro, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la mente, lo dicen los filósofos de acá de Renacer, la memoria está en la punta del lápiz o en la punta del dedito en el tablet. Pero qué importante, hermano, porque eso demuestra tu interés. Y no, por favor, no, nadie se sienta aludido ni que le estoy tirando a nadie. Simplemente es una invitación, mejor dicho, a los que no lo hacen. A que el interés, si demostramos interés al Señor, el Señor con todo nos va a ayudar y va a ayudar hasta nuestra memoria. Amén. Así que para que guardes, cuando meditamos es que guardamos. Y finalmente para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí está la consecuencia de meditar, de guardar, de hacer. Entonces, no antes. O sea, no es de que yo confieso, decreto y tiene que ver. No. Eso no es así. Eso lo inventaron los hombres para manipular las masas y para agarrar billetes, claramente. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, cuando medites la palabra, cuando la guardes, cuando la pongas por obra, entonces, no antes, harás prosperar tu camino y todo, ¿cuánto? Todo te saldrá bien. Dale un aplauso grande al Señor, amén. Así que, hermanos, Pablo, yo creo que decía claramente, la mejor manera de decir algo es haciéndolo, mostrándolo. Pablo dijo, todo lo que ustedes vieron, lo que les enseñé, lo que aprendieron, lo que vieron, lo que oyeron de mí, eso hagan, porque no había Biblia. Él decía, aquí tienen un cristiano, bueno, miren todo lo que vieron en mí, háganlo y el Dios de paz estará con ustedes. Así que, hermanos, vamos a ponernos en pie. No podemos salir de un lugar, de escuchar una palabra sin tomar decisiones, porque de lo contrario van a venir pensamientos. Acuérdate, hay 60,000 esperándote allá afuera. Y van a venir pensamientos los cuales van a estar bombardeando tu mente. Yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro ahora mismo. Meditando un poquito sobre lo que hemos hablado, lo que hemos considerado. Yo te invito, hermano, a que estas escrituras, tú vayas a la página, yo la tengo en mi Facebook personal, pongo los mensajes, está en el internet de la iglesia, la página. Anota las citas, hermano, léelas tú personalmente, Dios te va a hablar personalmente. Pero tienes que tomar una decisión hoy, a aceptar las palabras de Dios como la verdad absoluta, sin cuestionarla. Son la verdad absoluta. No hay, todas las verdades humanas son relativas, tiene razón, porque cambian mucho. Pero la verdad de Dios es absoluta. Decide, hermano, a darle importancia a las palabras de Dios, a meditar en ellas, para que pueda tu vida realmente, de una vez por todas, tomar el rumbo que el Señor quiere para tu vida. Oremos al Señor.
Padre nuestro, te damos las gracias por este privilegio de haber considerado tus palabras. Te pedimos, Señor, que tú las impactes en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a estar atentos, Dios mío, a que ya no nos distraigamos, Señor, y no dejemos todo en neutro, Señor, nuestra mente. Tomamos la decisión, Señor, de considerar tus palabras más allá del domingo, Señor. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Recuérdanos, Señor, para romper la rutina, Señor. Para quebrar esa rutina que es mala, Señor. Que nos separa de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Amén.